How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Buenas, acá estoy visitándolos de nuevo. Les agradezco mucho tanta comunicación. La verdad que me sorprenden personas que bueno, se comunican gastando llamadas internacionales, como ese profesor que llamó para saludar a la maestra que nos acompañó en el programa anterior. La verdad que fue bastante didáctico, bastante entretenido, muy elocuente y por supuesto con la picardía del productor de haber diseñado muy bien las pantallas, cosa que hace de esto un programa atractivo, un programa de conocimientos más que, aunque tenga el perfil político, es más de conocimiento que de perfil político. Para el tiempo de política ya va a venir. Mientras tanto uno comenta cómo está la situación y cómo considera uno que debe llevar las cosas para que se logren entender como uno pretende. Les comento, hoy voy a hablar pura y exclusivamente de Cuba. De Cuba porque, como ustedes verán detrás en el fondo de pantalla, tenemos un yate que ronda los miles de millones de dólares. Es el hijo el propietario, es el hijo de Fidel Castro, uno de los poseedores de las fortunas más grandes del mundo, más grande inclusive que la fortuna de la reina de Inglaterra, que se consideraba hasta ahora la más grande del mundo. 900.000 millones de dólares, alguna cifra que es a veces imposible de escribir, no entra en la calculadora la cantidad de ceros. Pero bueno, esa es la familia Castro que vive de una manera muy, muy buena. Ahí en esa segunda imagen lo que vemos es el camino que hicieron después de Santa Cruz, cuando ellos retornan después de la batalla con el Che Guevara en Santa Cruz, que logran llegar ya hacia la misma Habana con Camilo Cienfuegos, Matos, en este caso Fidel y su hermano Raúl. Bueno, todos peligrosamente avanzando hacia La Habana, que era el lugar culminante de lo que vendría a ser la revolución en su andamiar, después de tantos y tantas luchas que hicieron para lograr ese reconocimiento. Eso que ven ahí fueron los famosos fusilamientos que hizo Fidel Castro. Todo aquel que pensaba diferente o que había trabajado con el régimen de Batista, Fulgencio Batista, eran asesinados, eran directamente puestos en... Ese es el peor asesino de la historia, el Che Guevara, matando más gente. A todo aquel que era contrario al régimen era fusilado y anteriormente ejecutado. Ahí está Matos también, que es desaparecido Matos. Hay que saber que fue uno de las personas que cuando difirió, o sea, a los 6 meses de estar ya con el Che, habiendo ganado la victoria del régimen de Fidel Castro, Matos junto a otros 19 comandantes desaparecen. Y entre ellos Montaner tenía 17 años. Ya era casado inclusive con 16 años. Y bueno, desaparecen porque Fidel tomó otro camino, que no era el camino de lo que era la revolución, aquella revolución que pretendían hacer ellos. De esos que están ahí en la figura, el único que sobrevive es Fidel Castro, porque después los demás, el que sobrevivió hasta el 67, Che Guevara, por lo demás los mataron a todos. Y el que no lo mataron murió. Desapareció, como dice en Wikipedia. Bueno, muy bien. Volviendo un poquito para atrás. ¿Qué es Cuba? Cuba arrancó cuando llegó Colón, directamente. Colón llegó ahí, pensó que eso era
el lugar adecuado, a donde había pensado que la corona española pretendía dar la vuelta al mundo por un camino más corto, y bueno, llegó ahí, pensó que eran las Canarias, y bueno, era Cuba. De ahí, desde 1492 en adelante, se empezó a generar un tráfico de parte de España, y España, por supuesto, se hizo poseedor de las islas, y de ahí su asentamiento en una colonia española bastante importante, que llegó a ser una colonia prodigiosa, sana, de verdad que ejemplo para el mundo esa colonia, porque la verdad que hay que destacar a veces lo bueno, ¿no? Ustedes tienen que recordar que en aquel tiempo, en aquel periodo, Francia y España apoyaron a los Estados Unidos en lo que era su liberación. O sea, Estados Unidos, acuérdense que estaba sometida por Inglaterra, ¿no? Y más al norte. Entonces ellos lo que hicieron, Francia y España, fue ayudar a Estados Unidos a ser libres. Fueron libres gracias a la fuerza española que cuidaban del lado sur de los Estados Unidos y Francia, ¿no? Tiene un porqué también, hay un lazo familiar, un nexo familiar muy importante a tener en cuenta, porque el rey de España y el rey de Francia eran primos. Entonces había una muy asidua relación, muy relacionados los dos, y lo que hacía uno, el otro lo apoyaba, y así sucesivamente, pero en cosas buenas. Hay que destacar que lo que hicieron fue bueno. Fue tan bueno, tan próspero Cuba, tan próspero, y estoy hablando de 1807, 8 y 9, en que la gente, después de lograr estar en el sitio, mucha gente española se vino a vivir a Cuba, por su clima, por su hermosura, por sus bellezas naturales. Cuba era una maravilla. Cuba era realmente, es una maravilla, no es que era, es una maravilla. Es un país bendecido por Dios en lo que es la geografía, el clima. Realmente he tenido la oportunidad, y por eso lo digo con mucho razón de causa, que es algo que no se puede, es increíble, es algo muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los españoles gallegos, entre ellos Ángel Castro, que era el padre de Fidel Castro, empiezan a construir la base de un país que era netamente empresarial, comercial. Ustedes fíjense en que en aquel momento, en el 39, 37, 36, lo más importante era la producción de caña de azúcar, y las ventas tenían era la danza de los dólares, la danza de los millones de dólares, valía mucho la producción, pero es como todo, tenía sus vaivenes como todo comercio. Subía, bajaba. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a acentuar sobre el caso de Ángel Castro, o sea, el padre de Fidel Castro, que fue un tipo muy próspero, un gallego que vino junto con las Fuerzas Armadas para poder liberar el país, porque tuvieron sus problemitas también anteriormente, y bueno, lograron dominar los españoles nuevamente la isla y comenzar a trabajar como una verdadera industria país-estado. Y para eso los soldados retornaron todo a su tierra, a España. Pero Ángel Castro fue uno de los pocos que regresó y se instaló a vivir en Cuba. O sea, por eso era gallego. Entonces, ahí arranca él con su industria, una industria muy próspera, muy buena industria. Hay que pensar que se dedicó a lo justo. Tenía una empresa que vendía al extranjero de lo máximo, y logró formar 42 empresas más. Le dio mucho trabajo a la gente de Cuba. Era millonario, pero millonario por trabajar bien, no era porque vino con plata, no, era un soldado, un gallego soldado que vino a laburar. Como todo inmigrante cuando viene, que acá lo vemos en nuestra tierra, vienen con ganas de trabajar, a hacer la América. Bueno, él vino también a lo mismo. Y le fue bien, le fue muy bien. En Cuba en ese momento
tenía una muy buena relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están a 90 millas. Están a 90 millas, un país hermano, es un país amigo. Esas 90 millas en la cual estaba el presidente de Cuba con el presidente Eisenhower en ese momento, la verdad que difiere mucho con la realidad actual. Pero lo que les quiero decir es, en ese momento existía lo que se llamaba el intercambio, en la que Estados Unidos le compraba mucho a Cuba, y Cuba a su vez le proporcionaba mucho. Y venían los inversores, como hoy estamos reclamando acá en Uruguay que vengan los inversores, en Argentina, en Latinoamérica en sí, si no tenemos inversores la economía no funciona. Entonces allá los inversores, por la cercanía, eran estadounidenses. Entonces lograron tener la electricidad antes que en España, por ejemplo, los trenes antes que en España. Era un país moderno, sumamente moderno, próspero. Era un país de primera. Por ejemplo, el famoso tema de lo que hoy conocemos como los rayos X, en la cual hoy estudiamos la parte de los huesos, la parte del ser humano, todo lo que conocemos que se hace con los estudios de rayos, se iniciaron en Cuba. Había un nivel profesional, sanitario, muy potenciado y muy ayudado por los Estados Unidos. Cuba logró tener en ese momento el menor índice índice cero de mortalidad infantil. No existía gente ignorante, todos eran estudiantes preparados, el nivel de educación era el mayor. Si hoy lo midiéramos, no sería Nueva Zelanda la mejor, sino sería Cuba, porque en parámetros parecidos era igual. La Habana, al lado de La Habana, se construyó un nuevo barrio que había que ver, sumamente moderno, que hoy inclusive está ahí entablada la famosa Plaza de la Revolución, que es lo que le llaman ahora. Pero eso fue, diríamos que un país próspero, un país de gente muy estudiosa, donde existían empresas privadas, donde estaba el artesano, el zapatero, el mecánico, el electricista, el fontanero, el sanitario, estaban todos. Todos tenían su empresita y funcionaban como un país, como corresponde. Tú estudiás, te educás, estudiás una profesión y después la desarrollás. Y ahí el país crece. ¿Por qué crece el país? Porque todo el mundo tiene su trabajo. Y la economía de un país se basa en que el pueblo tenga trabajo, tenga sustentabilidad. Y esa sustentabilidad se maneja directamente con fuentes laborales. Hasta ahí, bien Cuba. Era lo máximo. La educación había de las dos tipos, tanto la privada como la pública. La privada era tan buena como la pública. No había diferencias. Pero todo eso ocurrió en un marco de determinadas contingencias, por decirlo así, una cantidad de sucesos. Por ejemplo, en el año 33 estuvo la famosa dictadura, o diríamos revolución, que se llamó la Revolución de los Sargentos. ¿Por qué fue de los sargentos? Porque los sargentos en sí se unieron contra el gobierno porque consideraban que los estaba sometiendo a un trabajo, a un país en el cual era muy funcional a los deberes de ellos y de las personas. Y dijeron, no, esto es de Cuba, somos cubanos, y salieron y lo defendieron. Bien por Fulgencio Batista, que el verdadero nombre de Batista no era Fulgencio. Yo lo anoté acá porque mucha gente realmente no recuerda eso, pero está. Les recuerdo, sí, era sargento y su nombre era Rubén Saldívar. Acá lo anoté por las dudas, para olvidarme, porque Fulgencio Batista no se llamaba Fulgencio Batista, se puso Fulgencio Batista. El nombre de él era Rubén Saldívar. Ahora, ocurre que pasa lo siguiente. ¿Qué era? Era un sargento taquígrafo, nada más. Pero tenía esa autoridad y logró mandar o armar un gobierno de con 5 periodos, que duró hasta el 40. En el 40 se forma una democracia, una constitución que estaba fantástica.
una constitución fantástica, realmente elogiable, una constitución para todos, una constitución muy bien armada, la constitución del 40 en Cuba. Eso se mantuvo, y de ahí es que él se larga presidente y logra ser presidente constitucional de Cuba. Ese es el segundo Batista, también con el nombre de Fulgencio Batista, no es el nombre de él, pero ya no era el sargento, sino como se había autonombrado coronel, ya era el coronel Batista. Bueno, muy bien, llega al lugar y el pueblo lo elige en las urnas, por amplia mayoría, y dura 4 años. En ese periodo de los 4 años realmente progresa Cuba, va para arriba, pero él era un hombre comunista, en aquel momento socialdemócrata o socialista, como le decían ellos, que tenía su idea más hacia el comunismo que hacia lo que realmente era una democracia. Entonces esos 4 años laburó, trabajó como presidente demócrata, pero su idea era el comunismo, el socialismo. Por eso es que terminado su periodo, él se traslada a los Estados Unidos, se va para los Estados Unidos a un tiempo, y realmente bastante extraño ese periodo porque se contacta con todo lo que es la mafia estadounidense, y después se adhiere mucho a lo que era el presidente, que era realmente un líder, ¿no? Vamos a llamarlo así, que quiero mostrarlo en el libro porque no quiero meter la pata con los nombres, ¿no? El presidente de Dominicana, realmente él dice, bueno, yo me traslado ahí, aprendo, veo cómo es esto y me desarrollo. Les quiero mostrar algo. Esto que está acá es de donde yo saco mucha información, ¿tá? Esta gente que hizo este libro es sumamente recomendable. Son una gama de 3, ¿no? Que es donde yo más o menos saco información. Entre este libro y el de Alfonso Leza, la verdad que son sin desperdicios, ¿eh? Alfonso Leza es el de Canal 10 de Montevideo, ¿no? O de Canal 12, no sé, pero él es un excelente escritor y habla muy bien de la revuelta del peruanazo en Perú, cuando los coroneles se hacen comunistas todos. Y bueno, pero en este caso, tanto Mario Vargas Llosa como Montaner, Alberto Montaner, que son los escritores e inclusive el hijo de Mario Vargas Llosa, perdón, ellos narran esta historia que yo les estoy contando. Entonces, de ahí sale esta famosa idea de generar un país comunista, de Batista. Pero él viene con esa idea que no es la misma idea que tiene el pueblo cubano. El pueblo cubano era un pueblo demócrata, pueblo libre, no era así. Entonces se viene otra vez y aparece el tercer Batista, el tercer Batistazo, vamos a llamarlo así, o el tercer Saldivazo, porque el nombre de él es Raúl Saldívar. Arranca su dictadura, por llamarlo de una manera, porque él pierde las elecciones esas elecciones las pierde, pero por una amplia mayoría, creo que sacó un 10% de votos. Estoy hablando del año 53, por ahí más o menos. Porque en el año 57 muere Ángel Castro, que es el padre de Fidel Castro. En el año 1953 muere, entonces ahí Fidel Castro con su hermana se quedan con toda esa fortuna, que les recuerdo, la fortuna en ese momento era de 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Para esa época eran lo que hoy serían 8.000 millones de dólares. Era la fortuna más grande. ¿Qué pasa? Fidel estaba estudiando en México. O sea, yo a veces me pregunto qué incongruencia, ¿no? Un país donde tiene la mejor educación, la mejor preparación, y que Fidel se vaya a estudiar a México, era porque era un concheto. Gente de plata, gente de mucha plata. Entonces se daba el gusto de ir. Y ahí conoció a Bató, un compañero que le metió en la cabeza la idea comunista a Fidel. Le metió en la cabeza y Fidel se hizo comunista. Tanto se hizo comunista que fue a liberar Centroamérica
conjuntamente con 2.800 soldados y con 37 aviones de apoyo. O sea, se fue como, diríamos, como guerrillero a liberar. Me reía con la historia, pero la historia es así. Le fue mal porque Estados Unidos, un país que viene de guerra en guerra, que había ganado la Segunda Guerra Mundial, que venía después de la guerra de Corea, que le llevó hasta el año 53, no iba a permitir que un vecino fuera justamente comunista, fuera lo que ellos habían tratado de erradicar, pero lo tenían ahí, entonces hubo que sacarlo. Y para eso hubo mucha intervención de la CIA, obviamente, país que tiene que defenderse. ¿Saben qué? En ese momento ellos usaron mucho la estrategia militar, pero se ve, yo he estado leyendo mucho el libro de Lawrence de Arabia, que es un francés, muy conocido estratega, en la cual se han dictado muchos libros, pero muchísimos libros, sobre lo que es la dinámica militar y la estrategia militar. El tipo era un estratega impresionante, muy dedicado y estudioso de lo que eran los persas, cómo los persas en pleno desierto lograron ellos mantener siempre su imperio, cómo hacían, y a él le llamaba mucho la atención y por eso escribió las estrategias. Hoy es conocido por Lawrence de Arabia, ¿no? O sea, es muy conocido, el rubio famoso en películas, en todo lo demás. Pero realmente era un estratega. De ahí es que sale la estrategia que usa muchos de los comandantes estadounidenses la usaron mucho, en muchos lugares. Por ejemplo, acá. Ustedes recuerden que una de las primeras partes que él dice que al enemigo no hay que atacarlo, sino que hay que frenarlo, primero, contenerlo, contención, para después elaborar los planes. Y eso fue lo que hicieron los estadounidenses. Limpiaron Centroamérica. No pensaron que Cuba se les iba a dar vuelta, porque Cuba tenía todo Estados Unidos. La medicina, el apoyo, la economía, estaban a 90 millas, le vendían todo a los Estados Unidos. ¿Qué iban a pensar que Cuba iba a rayársele la cabeza con Fidel Castro? Bueno, pero ocurre que sí, que Fidel Castro arma, junto con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos y Matos y todo ese grupo, el cambio para echarlo a Batista. ¿Por qué? Porque Batista Batista era un mafioso, no era el de la revolución de los sargentos, no. Dejó de ser ese, dejó de ser el demócrata que gobernó 4 años Cuba, no, pasó a ser un tipo que dedicado a la plata. Entonces sometió al pueblo, y en eso tiene razón el cubanismo de haberlo sacado, haberlo hecho un golpe de Estado. Empezaron con guerrillas para acá, guerrillas para allá, hasta que al final desestabilizaron un gobierno que tenía una defensa muy baja, porque no era un país que se dedicara a la guerrilla, era un país que era como Uruguay, cuando vinieron los Tupamaros. Uruguay no estaba preparado para una guerrilla tupamara. Si no hubiese sido por el comisario de la policía uruguaya que se dio cuenta, se avivó y lo metió todo en cana. Bueno, lo mismo pasaba en Cuba, no estaban preparados para eso. Era un país pacífico, era un país de gente estudiosa, de gente laburadora. Y ahí entra Fidel, ahí hace la revolución Fidel. Entra Fidel y hay que también pensar una cosa, que por algo las cosas en la vida ocurren. Fidel, su segundo nombre era Fidel Hipólito, y él decidió llamarse Alejandro Magno. Él era el Salvador. Fue tanto así que se cambió el nombre, Vamos a pensar que estaba bien de la cabeza el hombre. Es un tipo duro, agresivo, aguerrido, terco como una mula. Ese era Fidel. Entonces, en un periodo que toma el gobierno, estamos hablando ya del año 59, diciembre, ¿no? Ya el tipo toma el gobierno y empezó a hacer cosas que nadie se imaginaba. Y realmente hasta hoy no entiendo cómo hay gente que defiende esto, y por eso es bueno arrancar desde un inicio para que lo entiendan, que un país con una cultura como la que tenía Cuba
y con un desarrollo en la construcción como el que tenía Cuba, le haya ocurrido lo que le ocurrió. A veces tenemos que cuidar nuestra democracia. Nosotros, uruguayos, tenemos que cuidar nuestra democracia porque hoy estamos siendo perforados por un sistema muy parecido. Tenemos que tener mucho cuidado porque estos muchachitos se nos vienen por el lugar menos pensado, que es por abajo, como lo jodo a Mujica, se vienen por las alcantarillas, tipo ratas. Es así, porque la verdad que por el lugar menos esperado, la familia, el trabajo, todo, por todos lados. ¿Qué pasa? Vamos a volver un poquito a Cuba. ¿Qué pasa con esto de Cuba? Pasados ya los 16 meses, Fidel, todo aquel que era o había sido parte del gobierno de Batista, directamente los mandaba al paredón. Mató 318 personas fusilándolas, solamente por el hecho de que eran del gobierno de Batista. El juicio lo hacían ellos, se paraban en la plaza donde estaba el muro de la rebelión, y ahí decían, bueno, usted se le acusa por haber ayudado al sargento tanto, decrétese la muerte, ¡boom! Chao, se acabó el hombre. Usted, pero sin piedad ninguna. Hay alguna foto ahí, la del premio Pulitzer del año 80, en esa foto muestra a un sacerdote dándole la extremaunción a una persona que iba a ser fusilada en ese momento. Esa foto fue histórica, fue una foto que conmocionó al mundo entero, porque realmente está todos los soldados queriendo para fusilarlo al hombre que lo único que había hecho él era el trabajar en un gobierno que como empleado, en un gobierno que era el gobierno de Batista, como cualquiera de nosotros, un empleado público que está en el gobierno que hoy es del Frente Amplio, mañana viene otro gobierno y dice, bueno, vos estás con el Frente, ¡pum!, un tiro en la cabeza. Bueno, así. ¿Ustedes se imaginan eso? Oh, espantoso, horrible, espantoso. Lo que hizo Fidel Castro fue una matanza única, fue un asesino despiadado. Y lo que es peor, todos los consejos se lo daban en la oreja el Che Guevara, el peor asesino que hubo en la historia de Latinoamérica, el peor asesino. Y lo que es peor todavía, eran gente de mucha plata, no eran pobres, no eran necesitados, eran gente de mucha plata, chicos bien, como le decimos nosotros, nenes bien. Que la idea era, bueno, acabarlo, pero ¿cómo lo matás? Miren si nosotros acá en Uruguay, a todos los presos políticos que había, que tuvieron preso el régimen militar anterior, los hubiesen puesto en un paredón y hubiesen matado. Eso, nunca, ojalá que en mi país nunca llegue una cosa de esa. Por eso que yo admiro a veces nuestras revoluciones o nuestros golpes de Estado, porque han sido pacíficos. No han tenido muertes, a no ser que sean por el otro lado, pero por este lado no han tenido muertes. Ese ejemplo que están haciendo ahí en la Rambla, de los muertos, los desaparecidos, y bueno, era una lucha. Si yo me enfrento contra ti con un arma, y yo soy el gobierno, y tú eres el que me querés destituir, obvio que va a ocurrir lo esperado. Pero no por eso ahora, después de 30 años, te voy a hacer un monumento. Al contrario, te tenían que enterrar bien adentro para que nadie te tome como ejemplo, para que nadie más haga eso. Porque yo con ese criterio le hago enfrente a uno a quien lo hizo porque realmente defendió los valores democráticos de nuestro país, las instituciones democráticas. Ahí estamos viendo la foto de uno de los asesinatos, pero la foto de Pulitzer es justamente cuando el cura está dándole la extremaunción a la persona que todavía no le ha llegado esos son parte de los ejecutados que normalmente hacía el régimen cubano. 318 para ser más exacto, creo que en 12 días. Fue una matanza tremenda, fue un asesinato. Y después siguieron las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de Alberto Montaner, fue preso a una cárcel de niños, de jóvenes. Presos políticos con 11 años de edad. Presos políticos con 11 años de edad. 11 años. El más veterano de todo, el viejito de todo, era Alberto Montaner, que escribe el manual del perfecto idiota latinoamericano, que justamente es junto con Mario Vargas Llosa, es el caso de... Él contaba que era el único más viejo, con 17 años.
Logró escaparse. ¿Cómo se escapó? Con lo que hoy, en este momento, hoy está ocurriendo en Cuba, que es esa anarquía que se conforma del lado de los muchachos más jóvenes, una anarquía que está en contra, pues ya no pueden creer más en esta mentira cubana. Ya es mentira, todo es mentira. Tal es la mentira que hace poco tiempo atrás, no estoy hablando mucho, miren en YouTube, les agradecería que miraran un video que hay que se llama Los Nietos de la Revolución, escrito por justamente por Montaner, el hijo, que la verdad que está muy bueno. Es actual, es de ahora, es de estos días, no es de hace mucho tiempo atrás, en la que ahí van a notar lo que es, cómo se comunican ellos, el método actual que tienen, que es la música, porque el joven se expresa, si no tiene cómo expresarse, tiene que tener maneras, o ponerse el pelo raro, o hacerse tatuajes, o colgarse cosas, o realmente expresarse con la música. Creo que desde que tenemos uso de razón, el mecanismo que ha usado el ser humano para comunicarse cuando no puede es la música, y bueno, es el lenguaje que todo el mundo entiende. Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora, y esos son los anarquistas de Cuba de hoy, que fueron los que salvaron a Montaner, que fueron los que salvaron a 114 personas, 140 personas dentro de la embajada de Holanda. Cuando el problema de que, bueno, Fidel Castro se pasó, se bandió, como se dice en términos criollos, se bandió para el otro lado, para el otro paredón, y todos los que lo siguieran a él, todos aquellos que pensaban en sacarlo a Batista porque estaba haciendo las cosas mal, era un mafioso, que inclusive quiso involucrar al padre de Fidel Castro, diciéndole, vamos, loquito, y por eso Fidel Castro no lo limpiaron antes. Era, te meto en el tema de la droga, te meto en el tema de los casinos, te meto en esto y vamos que vamos. Eso es lo que ve la gente hoy, que muchos dicen, Cuba era el burdel de los americanos. No era el burdel de los americanos, era el ejemplo para América. Ejemplo para América era Cuba. La mejor educación, el mejor nivel de vida. ¿Saben que los cubanos ganaban un salario equivalente a lo que ganaba un empleado en Uruguay? Porque los dos países en mayor capacidad y calidad de desarrollo y capacidad económica era Cuba y Uruguay, en toda Latinoamérica. Cuba y Uruguay. El peón rural de Cuba ganaba exactamente lo mismo que el peón rural de Uruguay. Para que tengan una idea de ejemplo, estamos hablando del año 1958, 59, 60 al 67. Después por muchas razones puede ser que hayan cambiado, yo qué sé, 1000 cosas más, pero no quiero entrar en ese tema. Sigo con Cuba. Tengo que hacer un pequeño corte porque el productor me ha otorgado la bondad de regalarme 10 minutos más hoy, o sea que vamos a aprovecharlo. Enseguida seguimos. Gracias. Big Almacenes. Ahorre más pagando menos. Pide tu delivery gratis. El mejor reparto a domicilio. A toda hora, al instante, en donde sea. Comunicate al teléfono 4531-6881. Por WhatsApp 092-003-318. En Facebook, Big Almacenes. Te esperamos en La Valleja 501, esquina Rivas. Big Almacenes. Ahorre más pagando menos. ¿Querés dinero gratis? Pedí el 0% de Creditel. Tu efectivo por un mes sin interés. Así crece Soriano. Con el trabajo de la Intendencia y el respaldo de la gente. Encaramos el Ecofértil. Plan integral de gestión de residuos en Soriano. Realizando recolección diferenciada, mejorando la gestión en vertederos, trabajando con clasificadores y optimizando el destino final de los residuos. Acciones para cuidar el medio ambiente con planes sustentables y servicios calificados. La Intendencia trabaja para todos, para que Soriano siga creciendo. Soriano, Departamento Fértil. Carnicería y pollería La Nueva Celeste, con la atención de Rubén y su escudería. Calidad y los mejores precios todos los días del año.
Envíos sin costo. Pozzolo y Ferrería, teléfono 4533-4390, 4532-1955. Carnicería y pollería La Nueva Celeste. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él... La excelencia en pastas tiene para ofrecerte ravioles, tallarines, ñoquis, agnolotis, sorrentinos y mucho más. Envío sin cargo al 453-229-73. En Sánchez y Oribe, la excelencia en pastas. Nueva Pollería Varela, con la calidad de siempre. Les ofrece pollos frescos, muslos, alas, arrollados, pamplonas, milanesas. Estamos en Wilson Ferreira Aldunate, esquina Varela. Teléfonos 4532-6820, 4532-6705. Con reparto a domicilio sin cargo. Nueva Pollería Varela. En el aire, Canal 8 Mercedes. Ahora también en la web www.canal8mercedes.com. Me quedé en los asesinatos que hizo Fidel Castro, los asesinatos horrorosos, las mutilaciones, los asesinatos, teniendo un país tan maravilloso como es Cuba, tan próspero como es Cuba. Les tengo que seguir contando que Estados Unidos, para que la tengan clara, Estados Unidos tiene 230 años de vida. Y si no hubiese sido por la ayuda tanto de España como de Francia, que fueron quienes se quedaron en Cuba, los españoles en particular, Estados Unidos le hubiese costado, no estaría como hoy en la historia, ¿no? Y Estados Unidos tiene 2 puntos del Producto Interno en alza todo, en los 230 años. O sea que es una potencia que, con todos los vaivenes de la economía, es una potencia que siempre crece. Crece y crece y crece y crece. Mientras que Cuba en aquel momento llegó a tener hasta 3,2 puntos por ciento del crecimiento bruto. Era mucho más que Estados Unidos. O sea, para que les quede un poco el número de cuentas claras. Hay unos tomos de un economista cubano en el exilio que vale la pena verlo, leerlos. Están también en internet, y Montaner hace memoria de ellos, se ve que es un amigo de él, y que explica técnicamente el porqué. El porqué, y que nunca logré entender por qué se mantuvo este régimen tan extraño. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué es la pregunta que mucha gente hace después que Fidel Castro mató a toda esta gente? Inclusive los que estaban ahí pegaditos al lado de él, como Camilo Cienfuegos. ¿Alguien sabe de la historia de Camilo Cienfuegos? No, fue el hombre que desarrolló la estrategia más grande. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Camilo Cienfuegos? No pudo soportar lo que vio después con Fidel Castro, porque Fidel Castro es muy especial, era él, después él, y detrás de él, y lejos allá estaba su hermano, Raúl, que mantenía esa ideología. Acuérdense que Raúl era más amigo del Che que Fidel, pero Fidel era otra cosa. Por ejemplo, cuando la famosa guerrilla que van a Centroamérica con las 37 aviones y 2.800 soldados, Fidel quería ser parte protagonista y era un soldado común, y eso es lo que no soportaba él. Él tenía que ser protagonista, era hombre de peso. Y acuérdense, estaba en México, no estaba en Cuba. Pero bueno, eso es un pedacito aparte de la historia.
quería un poquito hablarle de economía, porque realmente la economía de Cuba era muy buena, muy buena, tan buena, porque ¿qué pasa? La peor frustración que puede tener un estudiante es que después de lograr un título tenga que salir a mendigar en las calles o prostituirse. Ustedes saben que en Cuba hoy la prostitución ha ganado todas las calles. Hoy usted puede ir y seleccionar a una neuróloga, una profesional de la salud del primer nivel, y está prostituyéndose en la calle porque ganan 30 pesos cubanos. 30 pesos cubanos, 30 cubos como le llaman. ¿Sabe qué son eso convertido en euros? Son 30 euros. No sé cuánta plata será, pero creo que no llega a los 1.000 pesos. 1.000 pesos nuestros. ¿Saben lo que es tener una neurocirujana? O en la prostitución. A mí me quiero matar, yo no puedo creer eso. Eso ocurre hoy en Cuba. Por eso que la juventud, y le vuelvo a repetir otra vez la página de YouTube, los nietos de la revolución, véanlo en YouTube. Ahí está muy claro cómo los muchachos se expresan y por qué esta tercera generación no quiere más esta mentira. Hay un ejemplo muy claro, que es tan grande la mentira, porque durante estos vamos a llamar 6 periodos de gobierno, de 6 décadas, ¿no? ¿Cómo es que se mantuvo esto? ¿Cómo es que se mantuvo? Era un gobierno que ellos dicen democrático que se elegía. Era un gobierno parlamentarista. Ojo, no vaya a ser contrario a ellos porque terminaba preso, no podía decir nada. O loco, porque si vos decías algo que no era a favor del régimen, eras loco, y si no eras loco ibas preso. Era así de fácil. Y me acuerdo que hay posibilidades, porque eso tiene, de que tú vayas con un librito que te lo dan ellos, para que tú hagas la pregunta y ellos te contestan la pregunta y todo el pueblo escucha, oh, qué bueno lo que le contestó el Parlamento cubano, democrático, comunista, que lo otro. Un muchacho le preguntó que él, como joven, quería conocer, quería salir al mundo, ¿por qué no lo podía hacer? Y entonces el presidente en ejercicio en ese momento, o sea, el Raúl Castro, le dice, pero imagínate muchacho, si tú sales, si hay un avión para cada uno de los jóvenes que quiere salir, en el espacio aéreo, el mundo tiene 6.000 millones de habitantes, imagínense 6.000 millones de aviones en el aire. Y el muchacho lo miró y dice, me entregué. Bueno, esa es la respuesta que le dio el presidente. Pero mentiras más grandes que no existen en ningún lado. Nadie puede creérselas. Bueno, entren y véanlo, porque se tomó el tiempo de grabarlo. Por eso les sigo insistiendo con esa página de Montaner, esa página de los nietos de la revolución. Realmente no puedo creer lo que le contestó el presidente del Parlamento, que le dice, si sale de acá un avión con ustedes, fíjense en el tráfico que aumentaríamos. Pero nada que ver, una mentira grande como de aquí a Rocha. Bueno, eso es Cuba. Pero no solamente eso. Seguimos viendo que Cuba para unos sí y para otros no. Miren la millonada de dólares que hay detrás mío. Eso es el hijo de Fidel. Ese es el yate del hijo. Pero no solamente el hijo de Fidel, sino todos aquellos que están en el aparato de gobierno. Porque hay varias castas. Están las castas de los que siguen este régimen, que son los que viven bien. Son aquellos que para ir al baño no tienen que sacar la lamparita de la cocina y ponerla en el baño porque se quedan sin luz. Son los que tienen que apretan el botón en el grifo y evacúan sus necesidades. No, están nosotros, aquellos que tienen que ir hasta la esquina y levantar desde los tachos de 1.000 litros agua para poder ducharse, agua para poder limpiarse, limpiar los baños, limpiar todo, comer. Bueno, estamos hablando de eso, está en Cuba. Usted va a Cuba hoy y se va a encontrar con una cadena de hoteles muy grande, española obviamente, y canadiense, y le va a sorprender, porque son hoteles 3, 4 y 5 estrellas. Y va a decir, pero ¿cómo en Cuba? Sí, pero el cubano, que está a media cuadra, no puede acceder. Tal es así que lo están mirando, y uno ve unos ojitos grandes, para pedirle un jabón, para pedirle la camisa, para pedirle el jean, para pedirle lo que sea, lo que tenga. No tienen nada. Ellos, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de salir de acá con mucho calor, como hace hoy, vamos y nos cambiamos la remera. No, ellos no pueden hacerlo porque no tienen otra.
¿Eso es lo que los comunistas de Uruguay defienden? ¿Eso es lo que Mujica y el PIT-CNT defiende? ¿Eso es? ¿Esa mentira es la que quieren para Uruguay? Volvamos a lo que es común también, al mito que han creado sobre que Cuba está en este momento con la frontera cerrada porque Estados Unidos le hizo un bloqueo. Mentira, mentira. En el año 67, el presidente de los Estados Unidos era Johnson, en el año 67, cuando ocurre esto, cuando realmente ocurre esto, era la estrategia, como le hablé de Lawrence de Arabia. ¿Qué hizo él? Creó una estrategia. Estamos en plena Guerra Fría. Teníamos Rusia con los misiles apuntando para Estados Unidos y Estados Unidos apuntando para Rusia. Y no podían permitir que Cuba tuviera también misiles, apuntándole más cerca. Entonces, era una cuestión de autodefensa. ¿Cuál fue el bloqueo? El bloqueo fue muy sencillo. Usted hoy no paga la tarjeta de crédito. Vamos a poner un ejemplo práctico. Usted hoy no paga la tarjeta de crédito. Lo primero que hacen es primero cortársela. Segundo, le hacen una intimación de pago. Y tercero, y le hacen un juicio para ver por qué no pagó. Para ver de qué manera puede arreglar el pago. Y si no paga, alguna medida se toma. Y si no se toma una medida, usted quedó totalmente relegado. ¿Qué pasó con Cuba? Cuba tenía todo: electricidad, asistencia sanitaria, o sea, lo que vendría a ser la instrucción sobre la medicina, los teléfonos. Recuerden que Cuba fue el primer país de América Latina que tuvo, vamos a hablar del mundo, que tuvo teléfono sin operadora, el primero, el primero que tiene trenes eléctricos, el primero que tiene trenes. Cuando el signo de revolución económica y de orgullo era el tren. Cuba es el primero que lo tiene. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos dice: loco, si no me pagás, si vos no me pagás, yo te voy a cortar las alas. Y no le compró más nada. No le compró más nada Estados Unidos. Y ese es el bloqueo que hay. Pero Cuba le ha vendido y le ha comprado a todos los países, porque Cuba también le vendió a China, y China le cortó el crédito. Lo mismo que hizo Estados Unidos, le hizo China, porque no le pagaba. Lo mismo le hizo Rusia, porque no le pagaba. Pero no dicen el bloqueo de Rusia, no dicen el bloqueo de China, no dicen el bloqueo de los países como, por ejemplo, Uruguay, que no le bloqueó. Ahora, Uruguay le debía $31 millones. Y Uruguay, en vez de bloquearlo, se lo regaló, porque a nosotros nos sobra la plata. Como dijo Mujica, estamos embuchados de dólares. Somos tan imbéciles de tener un tipo como ese en el Estado, que no puedo creer yo que realmente exista en la mentalidad de un uruguayo el no ver que realmente una persona así pueda definir que se le regale algo en vez de dársele al pueblo uruguayo, cuando un jubilado nuestro cobra una tercera parte del salario por día de lo que cobra Mujica. Claro, así es fácil. ¿Por qué? Porque el comunista, como lo dijo Montaner, el comunista no sabe el valor de la plata. No tiene idea. Por eso le fue mal a Cuba con la caña. Cuando fue el auge más grande, se vendieron 7 millones de toneladas, mucho más, a los países del mundo. Vamos a invertir en más, vamos a vender 10. Pero para eso hay un costo. Y ese costo es el que los mató. Se fundió. Este es un tema para seguirlo hablando. Es muy largo. Les sigo recordando. Vean este libro. Esta saga está muy buena. Lean el libro del uruguayo. Que a mí me ha ayudado mucho. Que es se me fue el nombre ahora. Canal 12 se me fue el nombre ahora. Alfonso Leza, que es muy claro, porque coincide mucho en las fechas. Y lamentablemente sobre Cuba tenemos para hablar mucho tiempo, pero lo único que le pido a toda la audiencia es que no nos dejemos engañar con la mentira comunista. Que no nos dejemos engañar, porque el único lugar que intentó vivir mucho tiempo y costó 100 millones de vidas de seres humanos fue en Rusia. 100 millones de muertos por el comunismo.
100 millones de muertos. Así de claro. Peor que el del Holocausto judío. Peor. Cuba, lo mismo. Y ahora le sigue Venezuela. Muertos de hambre. Hablan de que no hubo hambre en Cuba. Hubo mucho hambre. Mucho hambre. La tarjeta de racionalización que le dan a la gente, de un porcentaje de 1 a 10, hoy le están dando 0,2. 0,2. No tienen para comer. Y le echan las culpas al bloqueo. No existe bloqueo, porque los uruguayos nos debían y no les dijimos nada. Los venezolanos, los cubanos, los chinos. ¿Por qué no hicieron negocio con los chinos? Porque tampoco le pagaron. ¿Por qué no siguieron haciendo negocio con Rusia? Porque tampoco le pagaron. ¿Por qué no siguieron haciendo negocio con los demás países? Porque no pagaron a nadie. Nunca pagaron, porque los comunistas no tienen ni idea de lo que vale la plata. No tienen ni idea. Fíjense en la Mujica hoy. 147 viajes lleva hechos. ¿Sabe cuánto le cuesta al país eso? ¿Sabe cuánto le cuesta al país eso? Y todavía como que si fuera poco, así, con ese macachito. Y cobra por día lo que cobran 3 a 4 jubilados por mes. Por favor, defendamos las libertades, defendamos las instituciones democráticas, defendamos el país, vivamos en libertad, donde todos podamos expresarnos, donde todos podamos desarrollar el intelecto, donde podamos tener nuestros hijos con posibilidades de desarrollo futuro, donde tengamos libertad, donde todos seamos iguales ante la ley y diferentes por su profesión, que podamos cada uno desarrollarnos como corresponde. Eso es el consejo que le pido. Mire que esto es una idea de política, de edición política, pero más que nada es mostrar lo malo que es el sistema castrista, el sistema comunista, el sistema que hoy está queriendo implantar Maduro, que está en Ecuador, en Venezuela, en todos los países. En Brasil ya lo echaron, en Argentina los echaron, y bueno, y así es. Entonces, miremos por el país, miremos por una vida mejor. Nos estamos viendo en el próximo programa. Muchísimas gracias por su gran tiempo. Gracias. How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?